¿Cómo están? Soy Laurin Wingerried y hoy vamos a resolver juntos ejercicios prácticos del flujo circular de la renta, puntualmente dos verdaderos o falsos y uno de teoría. Lo primero que necesitamos es reconocer el flujo circular de la renta, qué representa y cuáles son sus componentes. El flujo circular de la renta representa el dinero circulante dentro de una economía y sus componentes son ahorro, representado como S, inversión, representado como I, gasto público, representado como G, exportaciones, representado como X, importaciones, representadas como M, impuestos, representados como T, transferencias, representados como TR, y también está la demanda agregada, que está representada como DA. La demanda de bienes de consumo es efectuada por las economías domésticas, representada como C, y el ingreso disponible, o lo que efectivamente reciben las economías domésticas, representadas como YD. En el flujo circular de la renta podemos encontrar flujos reales y nominales. Los reales son aquellos representados por los bienes y servicios, desde las empresas hacia las familias, y por los servicios de los factores de producción, desde las familias hacia las empresas. Los flujos nominales son los pagos como contraprestación de los flujos reales recién nombrados. El primer ejercicio es un verdadero o falso que dice, si se produce un aumento del 5% en las exportaciones y del 15% en el cobro de los impuestos por parte del sector público, se produce una expansión del flujo circular de la renta. Esto significa que el volumen de exportaciones es mayor que el volumen de impuestos. Lo primero que tenemos que hacer es subdividir este enunciado en diferentes partes y determinar qué implica cada una de estas modificaciones en el flujo circular de la renta. Puntualmente, las exportaciones son una entrada al flujo circular de la renta que corresponde a los ingresos recibidos por las ventas de bienes y servicios efectuadas por agentes de nuestro sistema económico hacia el resto del mundo. Los impuestos representan una salida del flujo circular de la renta, ya que representan una disminución o una mengua de la renta que perciben las economías domésticas. Y que se produzca una expansión del flujo circular de la renta implica que el volumen de dinero circulante luego de las modificaciones es mayor. Entonces podemos decir, ya que te dice que un aumento del 5% y un aumento del 15% en el cobro de impuestos, podemos expresarlo analíticamente en 5% de X es mayor al 5% de T. Para que X sea mayor, tiene que ser 3 veces mayor a T. O sea, este enunciado va a ser verdadero siempre que el volumen inicial de las exportaciones sean 3 veces mayores al volumen inicial de los impuestos. ¿Se entiende? Bien, pasamos al próximo ejercicio. Dice, si se produce un aumento del 5% en las exportaciones y una disminución del 10% en el gasto del sector público, paralelamente se observa una expansión del flujo circular de la renta, implica que el volumen de exportaciones es mayor que el volumen del gasto del sector público. Acá te habla de volúmenes, ¿sí? Del volumen, o sea, del dinero circulante, ¿no? Que se suma o se resta al flujo circular de la renta. Como hicimos anteriormente, vamos a desglosar este enunciado en diferentes puntos. Las exportaciones, como dijimos anteriormente, son una entrada al flujo circular de la renta que corresponde a los ingresos recibidos por la venta de bienes y servicios efectuados por agentes de nuestro sistema económico hacia el resto del mundo. Por otro lado, el gasto del sector público representa una entrada al flujo circular de la renta, también, y se añade a la corriente del gasto de la economía, ya que representa ingresos percibidos por el aparato productivo, pero no generados en las economías domésticas. Que se produzca una expansión del flujo circular de la renta implica que el volumen de dinero circulante luego de las modificaciones es mayor.
Yendo a una definición, a una respuesta, lo podemos lo podemos representar analíticamente como una suba del 5% en las exportaciones es mayor a una disminución del 10% en el gasto público, llegando a que es verdadera esta afirmación, ya que el valor absoluto de las exportaciones, o sea, un 5% de aumento, necesariamente debe ser superior al valor absoluto del gasto público, una disminución del 10%, para que se produzca una expansión del flujo circular de la renta. El valor absoluto de las exportaciones debe ser más del doble que el valor absoluto del gasto público para que esto sea posible. Siempre tienen que ver qué representa la modificación que se está produciendo en el flujo circular de la renta. En este caso, ambas modificaciones son una entrada, ¿sí? Pero una porcentualmente es menor a la otra. Por ende, para que se pueda expandir el flujo circular de la renta, las exportaciones, que son una entrada, que es un aumento del 5%, tiene que ser mayor necesariamente al valor absoluto del gasto público, porque reduce la entrada del gasto público al flujo circular de la renta. Esa sería la respuesta completa. Siempre recuerden, cuando hagan una respuesta para que esté completa, tienen que demostrar qué es cada una de las modificaciones que sufre el flujo circular de la renta. Por ende, decimos que las exportaciones son una entrada, que el gasto es una entrada, qué es cada una y por qué necesariamente debe ser una mayor a la otra o una menor a la otra, en otro caso, no en este ejemplo, tiene que ser, cómo tiene que ser esta modificación para que el flujo circular de la renta se expanda o se contraiga, ¿no es cierto? Siempre expliquen cuál es la modificación que sufre el flujo circular de la renta, si es una entrada, si es una salida, por qué representa una entrada, por qué representa una salida. Por último, tenemos un ejercicio teórico que dice, si se produce un aumento de las ventas que realizan los residentes de un país al resto del mundo, ¿aumentará o disminuirá el ingreso de las economías domésticas? ¿Por qué? Va a aumentar el ingreso de las economías domésticas, debido a que un aumento de las exportaciones, ya que de eso se trata, un aumento de las ventas de residentes hacia el resto del mundo, implica un aumento de la demanda agregada de la economía, como habíamos visto en el diagrama del flujo circular de la renta. Y ese aumento de la demanda agregada implica un aumento de la producción, porque la demanda agregada va de las economías domésticas hacia las empresas o el aparato productivo. Y por lo tanto va a implicar un aumento en la retribución a los propietarios de factores, ya que si aumenta la producción, aumenta la retribución a los propietarios de factores de producción. Y la retribución propiamente dicha a los propietarios de los factores de producción, es el ingreso de las economías domésticas. ¿Sí? Terminados de explicar estos ejercicios, quería dejarles una recomendación. Como ya se lo dije en el ejercicio de verdadero o falso, siempre que tengan que resolver un verdadero o falso, argumenten sobre qué representa cada componente, si es una entrada o una salida del flujo circular de la renta y por qué razón es entrada o es salida. En el caso de la múltiple opción, que no realizamos en este video, no van a tener que justificarlo en un examen a la opción elegida. Pero mi recomendación es que para evitar errores, para que puedan realmente elegir la opción correcta, es que por cada opción piensen, como ya les dije en el verdadero o falso,
Si representa una entrada o una salida, qué es cada componente que se está hablando y por qué razón representa, como dijimos, una entrada o una salida. Bueno, cualquier consulta nos pueden escribir y muchas gracias por ver este video. Cualquier duda que haya quedado, estoy a su disposición.